Bueno, ahora vamos a dar paso al segundo ponente, que no va a ser Pascal Mayer, sino va a ser Sebastián Díaz. Y yo aquí sí que quiero agradecer a las personas que han venido de Grupama porque también me lo han puesto muy fácil, ya que han traído una persona que habla castellano para facilitarnos y no tener que recurrir a la traducción simultánea. Entonces, muchas gracias por la deferencia y por la cortesía de hacer esta exposición en castellano. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Sebastián. Bueno, un segundito, Sebastián. Grupama es una aseguradora especializada en seguros forestales y de riesgo de incendios, viento y nieve y responsabilidad civil. Y ellos, evidentemente, pues trabajan en Francia y tienen un gran potencial. Entonces, el año pasado estuve yo con el señor Yves Lesgours aquí presente y, bueno, me explicó los seguros, me parecieron interesantes y quería traerlo aquí pues para que de alguna manera ellos lo explicasen directamente y no se perdiera información. Y ahora sí, cuando quieras, Sebastián. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, voy a empezar la presentación por una breve descripción de los bosques en Francia, para que tengan un poco la idea del modo de funcionar de los seguros. Entonces, bueno, la superficie total en Francia de los bosques son 16 millones de hectáreas, representan aproximadamente un tercio de la superficie total de Francia. Y está compuesto en un cuarto de coníferas y por 3/4 de frondosas. El volumen en pie, ¿no? Como decíamos, las coníferas representan más o menos 936 millones de metros cúbicos y las frondosas 1.660 millones de metros cúbicos. En las latifoliadas las principales especies son el roble, la haya y el castaño, y hay un 26% por diversas otras especies. En las coníferas, cuales representan 36%, como veíamos, de la superficie de los bosques, vamos a encontrar sobre todo el pino oregón, el abeto, el pino silvestre y el pino marítimo. En cuanto a la propiedad forestal, se parece bastante a lo que se encuentra aquí en Navarra. Tenemos un cuarto, 4 millones de hectáreas que pertenecen a bosques públicos, que sean del Estado o a comunales, y 12 millones de hectáreas que pertenecen a los bosques privados. De estos 12 millones de hectáreas pertenecen a 3,5 millones de propietarios privados, lo que hace un promedio de superficie de 2,6 hectáreas. Y hay 2,6 millones de propietarios que tienen una superficie media de menos de 1 hectárea. En cuanto a los costos o el costo de una reforestación, todos son precios promedios en Francia. Está en la zona de las landas de Gasconia, toda la zona alrededor de Burdeos, entre Burdeos y el País Vasco francés. Entonces está el pino marítimo, con un coste aproximado de 1.200 euros la hectárea. Las otras coníferas, el pino oregón y las picea, van entre 2.500 hasta 3.500 euros la hectárea, y las frondosas entre 3.500 hasta 4.500 euros la hectárea. El precio de los montes en pino marítimo va a ir entre 3 a 9.000 euros la hectárea. Para las otras coníferas entre 3 y 24.000 euros la hectárea, las frondosas entre 3 y 12.000 euros.
y el producto neto en promedio va a estar entre los 50 hasta 150 euros la hectárea, lo que da un rendimiento, una tira de aproximadamente de entre 1 a 3%. En cuanto a los riesgos más importantes en Francia, tenemos los incendios, los vendavales. Vamos a hablar de los dos grandes que ocurrieron en el año 99 y 2009, los ataques fitosanitarios y las disposiciones legislativas en Francia. En cuanto a los incendios, hoy día, este año, durante el último verano, hubieron 12.000 hectáreas de quemadas, sobre todo en la zona mediterránea, todo lo que es alrededor entre Marsella y de Marsella hacia el norte-noreste de Marsella. Las landas de Gasconia, este año hubieron 1.000 hectáreas de quemada en el Médoc, en el norte de Burdeos. Y en las otras regiones no hubo ningún incendio significativo, pero hay que saber, como con todo esto del cambio climático, que hay un aumento en el sector noreste de Francia. En cuanto a los incendios en general, todo lo que es en la zona de las landas de Gasconia ha ido desde los grandes incendios que hubo en los años 45-49. Los propietarios se organizaron, entonces tienen un plan de manejo de incendio que es muy eficiente, lo cual ha ido disminuyendo el riesgo de incendio. En cuanto a los vendavales, entonces hubo la primera en el año 99, hubieron dos, perdón, en 99, y otra en 2009. Desde el 99 hubo dos vendavales centenarios que ocurren cada 100 años, que llegaron a un día a 24 horas de diferencia. Lothar y Martin. El Lothar que afectó el norte de Francia y Martin que afectó en el sur de Francia. Fueron una diagonal, que cruzaron los dos la diagonal de Francia entre Burdeos y la Alsacia, por un daño total de 140 millones de metros cúbicos caídos. De ese volumen, 2/3 estaban en los montes privados, por una pérdida total de 6.000 millones de euros y un costo para la MISO de 65 millones de euros. El segundo vendaval, o el tercero mejor dicho, la tempestad del 2009, afectó sobre todo el macizo de las landas de Gasconia por un daño total de 40 millones de metros cúbicos caídos, y de los cuales 85% estaba en los montes privados. Estos 40 millones de metros cúbicos representaron más bien 8 años de cosecha. Entonces, así después del paso de estos dos vendavales en el macizo Landa-Gasconia, perdió la mitad del volumen de la madera en pie. Una paréntesis, la Landa-Gasconia hace una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas y es el sector de producción donde hay más producción de madera en Francia, donde el bosque está más industrializado. Bueno, todo esto por una pérdida total de 3.000 millones de euros y un costo para la MISO de 16 millones de euros. El total del costo de todos estos tres vendavales representaron aproximadamente 100 años de cotizaciones para la MISO. Bueno, aquí algunas fotos de los vendavales del 99 y 2009 en las landas de Gasconia. A saber que hubieron dos tipos de daños en los árboles. En la primera foto se ven árboles que se quebraron y en la segunda de abajo árboles que cayeron enteros, y en la de arriba
ahí se ven donc, la pasada en rojo de los dos vendavales en Aquitania. Donc, la primera donc, en el año 99, que se ve que afectó el Médoc, toda la parte norte del macizo, y la segunda tocó la parte que no había sido afectada por el primero. Fue como complementario. Se pusieron de acuerdo. En cuanto a los ataques fitosanitarios, hoy día no existe un seguro para los riesgos fitosanitarios. Hubo una excepción después del vendaval del 2009, y donde los daños causados por los escolitos en 2010, un par de meses después del vendaval del 2009, estos daños que representaron 1 millón de metros cúbicos, los asegurados fueron indemnizados por la MISA porque la aseguradora consideró que este ataque de escolito fue debido a la pasada de los vendavales. Entonces, bueno, el desarrollo que llamamos nosotros del plan vendaval para la explotación de la madera, hubo, entonces, como les decía, una explotación suplementaria dado al ataque de los escolitos, y después de los ataques catastróficos del año 2010, el fenómeno disminuyó en 2011 y volvió a una situación normal en 2012. Porque bueno, los escolitos se desarrollaron mucho porque había mucha madera en el suelo y bueno, eran nichos para los escolitos. En el macizo de la Landa Gascoña hubieron 30.000 hectáreas declarados como daño debido al escolito. En cuanto a las disposiciones legislativas, la tempestad como los incendios en los montes no son considerados como catástrofes naturales. Y es decir, que el propietario necesita tener un seguro específico para este tipo de daños. Esto es porque en Francia hay cuando se declara, no sé cómo es en España, pero cuando se declara catástrofe natural, los fondos de indemnización no son los mismos. Entonces la repoblación o la reforestación es obligatoria para el propietario después de un desastre forestal, y hubo una modificación de la ley la cual prevé que a partir del 1 de enero de este año, de 2017, el Estado no ayudará más a los propietarios forestales a reconstituir los montes después de una tempestad, porque normalmente el propietario tiene que asegurarse para este tipo de eventos. Entonces, del momento en que el privado puede hacer cumplir esta misión, el Estado se pone de lado. Entonces, el Estado no indemniza o no indemnizará más todo lo que es posible de asegurar. Para esto hay incentivos fiscales, de forma que de motivar al propietario a que suscriba un seguro forestal. Por ahora los seguros los resultados de estos incentivos no son son bajos. Ahora, los seguros en Francia. La superficie asegurada en Francia son un poco más del 5% de la superficie forestal total de Francia, lo que representa menos que el 10% de la superficie productiva. Son aproximadamente 600.000 hectáreas. Los inversionistas en la política de los asegurados son sobre todo los inversionistas institucionales, los bancos, las compañías de seguros. Ellos aseguran sus patrimonios forestales, pero en cambio las personas físicas, el individuo, el propietario alfa, no tienen no razonan, no ven el bosque como una inversión, entonces no lo aseguran. Entonces, la mutua miso, mutualidad miso, no sé cómo se dice. Entonces, bueno, la identidad, donc la miso significa donc mutuelle initiée par les silviculteurs du sud-ouest, entonces mutualidad iniciada por los silvicultores del suroeste. La denominación comercial es Groupama Forêt Assurance.
Fue creada en 1947 durante los grandes incendios que hubo en las Landas entre los años 45 y 49. Y fue una iniciativa que nació de los propietarios forestales. Tuvo un desarrollo muy importante durante los años 80, donde se decidió de extender la MISO, de extenderse no solamente en las Landas de Gascoña, pero sobre todo en toda Francia. Las particularidades de la MISO es administrada por los propietarios, silvicultores, la mayoría. La reaseguradora es Grupama, que es la primera compañía de seguros del mundo rural en Francia, la cual tiene un volumen de negocio, una facturación de 13.700 millones de euros. Tiene una experiencia única en las catástrofes excepcionales, naturales, las tempestades 99, 2009 y en la indemnización en tiempo de crisis. Un ratio de solvabilidad superior a 900%. Los riesgos garantizados. Bueno, están los incendios, por supuesto. Después entonces están los vientos y la acción física del hielo o de la nieve. O sea, la acción física del hielo o la nieve no es si la planta se congela, sino el hecho que haya escarcha, que se ponga sobre las ramas y las ramas o la nieve, se quiebran las ramas, esa pérdida es esa pérdida la que está asegurada. Y las catástrofes naturales, deslizamiento de tierra, por ejemplo. Las características principales de nuestro contrato. En caso de desastre, la indemnización corresponde a un valor global definido por el asegurado para cada una de sus parcelas, que va desde 500 euros la hectárea hasta 5.000 euros la hectárea. Estos son precios promedio. Ninguna franquicia. El valor residual de la madera después de un desastre queda a la propiedad del asegurado. El umbral de intervención es 40% de daños en una hectárea o 0,4 hectáreas afectados a 100%. Por encima del umbral, la indemnización es proporcional a los daños, pero cuando uno supera el umbral del 80%, es una indemnización total. Aquí, bueno, un par de fotos del plan Vendaval. Estaba toda la primera parte, que era la reconstitución. Aquí se ve una máquina de extrusión, no sé si es en español, la pinza destoconadora que rompía los tocones, de forma de molerlos, y después salían más fácil, se pasaban las máquinas. Y después la reconstitución, lo que es importante en las Landas de Gascoña. Primero hay que asegurar un buen drenaje de forma a poder hacer partir el agua y que las plantas no estén bajo agua. Son arenas, en las Landas de Gascoña son arenas. El arado y la plantación que sigue, el pino marítimo. Entonces las cotizaciones van a depender de la especie, de la región y del tipo de silvicultura. Entonces, como por ejemplo, para el pino marítimo Las Landas es una cotización de 2 euros la hectárea para garantizar 1.000 euros la hectárea contra los incendios, o de 12 euros la hectárea para garantizar 1.000 euros por hectárea para el caso de incendios y tempestades. Al año, sí, 12 euros por hectárea por año. Y 1.000 euros por año también. Para el roble en el centro de Francia son 50 centavos por hectárea por año, lo cual garantiza 1.000 euros
1.000 euros por hectárea contra los incendios o 2,80 euros para garantizar 1.000 euros por hectárea para el riesgo de incendio y tempestad. Para el pino oregón en el centro de Francia también, pues, una cotización de un euro por hectárea por año, lo cual garantiza 1.000 euros por hectárea contra los incendios y 8 euros por hectárea por año, una garantía de 1.000 euros a la hectárea para los incendios y tempestad. Como conclusión podemos decir que la MISO, Groupama Forêt Assurance, tiene mucha experiencia en daños forestales, ya lleva más de 50 años. Groupama asegura hoy día 20 millones de hectáreas en China y la MISO puede también adaptarse y hacer una oferta en los seguros aquí en Navarra, después de haber visto toda la parte administrativa con los organismos franceses y españoles. Bueno, muchas gracias por su